La lluvia volvió, esta vez sin furia pero sin descanso. No era el gran diluvio que lo arrasa todo de golpe, era la clase de agua que se queda a vivir sobre las hojas y gotea todo el día, gota a gota, como si la selva respirara por la piel. No había truenos ni relámpagos, solo un tic-tic-tic constante, suave y pesado a la vez. A veces parecía que paraba, pero era mentira, solo cambiaba de ritmo. Aisha caminaba junto al borde del río con los ojos de quien cuenta sin números. No sumaba con la cabeza, pero lo notaba todo. Donde antes había arena seca, ahora había charcos que parecían espejos temblorosos. Donde los juncos se inclinaban tranquilos, los nidos más bajos se balanceaban con cara de un poco más de agua y me caigo. Calla, la garza blanca, la esperaba posada sobre una estaca negra que sobresalía del agua. Estaba tan quieta que parecía dibujada. Solo se movían los ojos y de vez en cuando un pequeño giro de cuello para ajustar el equilibrio. Los nidos de las tejedoras, Dijo sin saludo, señalando con el pico. si el agua sube 2 dedos más, sus crías aprenderán a nadar antes que a volar. Aisha siguió la dirección del pico. Decenas de nidos colgaban de las ramas bajas, sobre el agua. Eran como bolsitas verdes y redondas, tejidas con hojas, hierbas y fibras finas. Había nidos viejos, oscuros, y nidos nuevos, casi amarillos, que todavía olían a savia fresca. Algunos nidos rozaban ya la superficie. Cada vez que soplaba un poco de aire, se mecían y casi besaban el agua. Dentro se oía el ruido pequeño de alas que aún no saben que son alas. Un temblor suave, un revolverse torpe, algún pido impaciente pidiendo comida sin saber muy bien por qué. Más allá, en la otra orilla, un grupo de martines pescadores había elegido una barranca de barro para hacer sus agujeros. Pequeños túneles redondos se abrían en la pared, como si la tierra tuviera ojos. Cada gota de lluvia iba deshaciendo un poco esa barranca, que pasaba de ser pared firme a convertirse casi en un derrumbe blando. Un trozo se desprendió delante de ellas y cayó al agua con un plof, triste. Aisha midió la distancia con la mirada. Tenemos que mover una aldea entera, Dijo pensando en voz alta. Yo veo 3 aldeas, Corrigió Kaya, sin moverse. las tejedoras, los martines pescadores y las gallinetas del cañaveral. Cada una tiene sus costumbres y habla su propio idioma. La palabra idioma se quedó flotando un momento en el aire. Aisha pensó en eso y sin querer recordó a Tara, la tortuga, con su andar tranquilo de calendario sin horas. Tara también tenía su propio idioma, pocas palabras, muchas pausas, de esas pausas que al principio desesperan y luego se agradecen. No tuvo que esperar mucho. La tortuga apareció entre unas hojas grandes, como si saliera de debajo de una manta verde. Llevaba 2 tallos secos apoyados en el caparazón, como si fueran remos o antenas. Los sitios altos no son solo los de arriba. Dijo Tara, sin contexto, como si siguiera una conversación que las demás no habían oído. A veces lo más seguro está a un lado. Aisha se giró hacia ella. ¿dónde las llevarías tú? Preguntó. Tara señaló con la barbilla un saliente de roca que parecía vigilar el río desde la crecida. Era como un hombro de piedra que se metía un poco hacia el agua, a media altura. No era muy grande, pero sí firme. Allí Dijo. no es la cima de nada, así que el viento no golpea tanto. Y no es el suelo, así que el agua no muerde. Está en medio. A veces el medio es el mejor sitio. Aisha se quedó mirando el espolón de roca. Empezó a imaginarlo lleno de nidos, como una calle nueva en un barrio recién construido. Ni demasiado alto, ni demasiado bajo, ni charco ni montaña, algo entre los dos. La idea le gustó, sonaba a equilibrio. En ese momento, algo cayó de una rama cercana. Zaya, la mona joven, aterrizó de espaldas, dio una voltereta torpe y se puso de pie como si lo hubiera planeado desde el principio. ¡Mudanza! Gritó. Prometo no probarme ningún nido. Se quedó pensando un segundo. Bueno, tal vez uno pequeñito.
Aisha no pudo evitar sonreír por dentro. Con Zaya, las cosas siempre tenían un poco de ruido, pero también un poco de alegría, y el bosque, con tanta lluvia, agradecía cualquier chispa. Bator, el oso pardo claro, llegó con paso ancho, apartando ramas como quien abre una cortina. Tenía ese gesto suyo de medio sueño en la cara, pero los ojos bien atentos. Sacudió un poco el pelaje y salpicó gotas a su alrededor. Siempre que llueve me entra hambre. Comentó, como si eso explicara su presencia en todas las reuniones importantes. Harún, el venado, apareció tras él, oliendo el aire como quien lee un libro de signos que solo él entiende. Sus pezuñas pisaban con cuidado. No le gustaba hundirse por sorpresa, y menos con tanta agua alrededor. Necesitamos un puente. Dijo Aisha mirando a todos. Ramas largas, cuerdas de lianas, manos pequeñas para trenzar, manos grandes para sostener. Y otra cosa más. Permiso. Kaya inclinó la cabeza. El permiso te lo da quien se tiene que mudar. Respondió. Yo puedo hablar con las madres tejedoras. No entiendo su idioma como ellas, pero me respetan si no las apuro. Aisha sintió dentro el tirón antiguo de siempre, ese impulso de hacerlo ella sola, de empujar una piedra más, de demostrar con fuerza lo que a veces solo se consigue con una pregunta. Miró un momento la orilla de enfrente, donde aún se notaba la zona en la que alguien había puesto piedras mal colocadas río arriba. La marca de las piedras humanas seguía allí, como una frase mal escrita que el río todavía estaba corrigiendo. Estuvo a punto de meterse en el agua sin decir nada más. No, Se dijo en voz baja, casi susurrando. esta vez empieza por pedir. Se quedó un instante en silencio. Si hubiera sido otro tiempo, ya estaría dentro del río, pero desde que conocía a Soryu, algo en ella se había alargado, como si tuviera un pequeño espacio entre sentir y actuar. Sin pensarlo mucho, buscó al monje con la mirada, por costumbre. No estaba su túnica ni su figura, pero sí estaba su manera de hacer preguntas. Casi podía oír su voz. ¿Y si no lo haces sola? Entonces Aisha habló en voz alta. Decidme una cosa. ¿Qué no podemos hacer sin los demás? Zaya fue la primera en contestar. Levantó las manos con los dedos abiertos, orgullosa. Trenzar a tu tamaño. Dijo. Nosotras hacemos cosas finas y fuertes con las manos. Tú podrías, pero tardarías 1000 años. Yo tardo medio. Bator se dio un golpecito en el pecho. Aguantar la corriente. Añadió. Ver desde arriba cómo se mueve el agua. Yo puedo meterme hasta la panza en el río y no me caigo. Bueno, casi nunca. Cantó Kaya. Puedo avisar cuando algo se va demasiado hacia un lado. Tantear dónde se hunde el suelo y dónde aguanta. Dijo Harún, golpeando con la pezuña. Mis patas notan si engaña. Hay tierras que parecen firmes y son mentira. Tara cerró la ronda. Y recordar para qué hacemos todo esto. Dijo. No para contarnos lo fuertes que somos, sino para que la vida siga. Si se nos olvida eso, todo lo demás se tuerce. Aisha sintió despacio. Aquello sonaba a algo que Soryu aprobaría, o por lo menos no desmontaría con otra pregunta. Entonces lo haremos juntos. Dijo. Cada uno con lo que mejor sabe hacer. El trabajo empezó despacio, casi tímido, y poco a poco fue cogiendo ritmo, como una canción que al principio nadie se sabe bien y luego todos tararean. Las monas jóvenes, guiadas por Zaya, trepaban por los árboles y bajaban lianas largas como cuerdas. Las iban trenzando con paciencia, una sobre otra, hasta formar cuerdas gruesas que parecían serpientes dormidas. A veces se enredaban entre ellas, se reían, deshacían el lío y volvían a empezar. Protestaban un poco, pero sus manos no paraban. Bator se metió en el agua hasta casi la mitad del cuerpo. Sus patas se clavaron en el fondo, firmes. Sostenía troncos apoyados en su hombro, como si fueran simples ramas, aunque pesaran como medio árbol. Cada vez que el río lo empujaba, él resoplaba y se afirmaba un poco más. No te pases, agua.
Gruñía pero sin enfado. Que hoy estamos de servicio. Harún caminaba adelante y atrás por la orilla, probando el suelo con las pezuñas. Aquí bien. Decía, Aquí no. Aquí sí. Aquí ni se os ocurra. cada aquí no ahorraba un susto futuro. Kaya sobrevolaba todo, haciendo sonidos cortos para avisar de cambios. Más a la izquierda, más arriba. Ese tronco está torcido. Esa rama no aguanta. Esa liana se ha quedado floja. Aisha empujaba los troncos con el pecho y con la frente hasta colocarlos en el punto exacto. Sentía el peso en los músculos, pero también le gustaba notar que no empujaba sola. El empuje tenía ahora manos alrededor. Tara, desde un tronco más alto, miraba la escena como quien ve montarse un puente y también una idea, No es que sea difícil, dijo en un momento. es que es nuevo. Y lo nuevo siempre pide un poco más de aire. El primer nido de ave tejedora viajó como si fuera un tesoro. 2 monas lo sujetaban con cuidado, cada una por un lado, y Aisha iba debajo, por si resbalaban. Las lianas hacían de camino colgante entre un árbol y el espolón de roca. Todo el bosque parecía contener la respiración. La madre tejedora volaba alrededor, nerviosa. Se quejaba en su idioma, lanzando pequeños chillidos que sonaban a reproche, como si estuviera diciendo: «¿Qué hacéis con mi casa? ¿Quién os ha dado permiso?», No te lo estamos robando. murmuró Kaya desde arriba. Te lo estamos cambiando de sitio. La madre tejedora miró hacia el espolón de roca. Entendió que allí había ramas nuevas, firmes, sin agua rozándolas. Dio una vuelta más y luego otra, y al final se colocó delante del nido y marcó la dirección. Entre todas, llevaron el nido hasta una rama flexible que se doblaba sin romperse. Aquí, Dijo Aisha. aquí podrá moverse sin caerse. Cuando colgaron el nido y la madre se posó encima, el nido se balanceó un poco. Nadie respiró. Luego se quedó quieto. La madre entró y salió 2 veces, como quien revisa una casa recién pintada, y se quedó dentro. 1. Contó Zaya, levantando un dedo y poniendo cara de gran jefa de obras. Vinieron 3 nidos más, luego 5, luego muchos. Las aves tejedoras protestaban un poco al principio, pero también ayudaban. Volaban delante marcando ramas, tiraban con el pico de algún hilo suelto y volvían nerviosas a comprobarlo todo. Poco a poco, el espolón de roca empezó a llenarse de bolsitas colgantes, como si alguien hubiera abierto un barrio nuevo en mitad del río. Los martines pescadores miraban todo desde su barranca de barro, muy serios, muy desconfiados. Aisha no les tocó la casa, solo les mostró con el cuerpo donde la roca ofrecía huecos firmes, lugares que no se derrumbarían con la siguiente lluvia. Al principio no se movieron, luego uno bajó en picado, probó un hueco, probó otro, y al final se metió en uno como si fuera túnel hecho a medida. Los demás lo imitaron. En poco rato, la nueva pared de roca estaba llena de entradas redondas. Las gallinetas del cañaveral fueron las últimas en moverse. Caminaban por los bordes del espolón con aire de inspectoras serias, mirándolo todo 2 veces. «Mucho salto, mucho vuelo», gruñó una, «pero a ver si luego estas ramas aguantan». Al final también ellas encontraron su sitio entre los juncos más seguros, en la parte alta del nuevo barrio. Todo parecía ir bien. Entonces la lluvia recordó que seguía allí arriba. El cielo se oscureció de golpe. Un nubarrón tapó la luz, como si alguien hubiera echado una manta gris. El agua empezó a caer más fuerte y más seguida, como si un grifo invisible se hubiera abierto del todo. El río subió otra vez, sin pedir permiso. En cuestión de minutos, 2 nidos que aún quedaban abajo empezaron a rozar la superficie del agua. Cada pequeña ola los levantaba y los volvía a bajar, como si el río jugara con ellos, pero el juego no tenía gracia. Kaya lanzó una nota larga, un aviso que todos conocían. Zaya tiró de una cuerda con demasiada prisa y se enganchó en la rama equivocada. Bator dio un paso en falso y el agua le golpeó en las costillas con tanta fuerza que casi lo tumbó.
El viejo impulso saltó dentro de Aisha. El cuerpo le pedía lanzarse sin pensar, como antes, solo con fuerza y sin plan. En ese mismo segundo, Aisha vio dentro de su cabeza la piedra junto al río, la semilla enterrada en el claro, la escoba apoyada en la puerta de la ermita. Detenerse, sentir, soltar. No se quedó quieta, pero se paró lo justo por dentro para elegir mejor. Harún, ponte ahí arriba y corta ese remolino con tu cuerpo. Zaya, baja 2 cuerdas más, pero desde esa rama. Y no corras más que tus manos. Bator, dame tu hombro izquierdo. Yo empujo desde aquí. Harún se clavó unos metros río arriba. El agua golpeó su pecho, pero él abrió las patas y aguantó firme. Su cuerpo cortó el remolino y lo convirtió en un empujón más suave, en un pasillo de agua un poco más calmado. Zaya y otra mona bajaron las cuerdas despacio, escuchando por fin el movimiento del agua en lugar de pelearse con él. Bator se colocó donde Aisha le señaló. Ella empujó los nidos con el lomo, y entre los 3, oso, pantera y cuerdas de mona, guiaron las casitas temblonas hacia el pasillo que Harún había abierto con su cuerpo. Las madres tejedoras hicieron el resto, picoteando y tirando de los hilos flojos con una precisión desesperada y perfecta. Los nidos subieron un poco, luego otro poco, hasta que por fin dejaron de tocar el agua. Kaya dejó escapar un sonido corto, que no era un canto bonito, sino un «ya está» muy claro. Aisha notó el pecho ardiendo del esfuerzo y de algo más. Esto, Dijo respirando hondo. esto no lo habría hecho sola. Nadie contestó con discursos largos. Bator se rascó una oreja, como quien firma algo sin darse cuenta. Zaya se colgó de una cuerda y se quedó balanceándose para no gritar de alegría. Tara miró despacio el espolón, la orilla, los nidos y todos los cuerpos cansados. Pedir no es perder fuerza, Dijo. es darle más espacio a lo que puede salir bien. Se sentaron un rato bajo la lluvia, que a esas alturas ya no daba miedo. Era más bien como una cortina de agua. Comieron lo que tenían a mano, frutas medio aguadas, un puñado de semillas secas y un poco de silencio compartido. El bosque pareció agradecer el descanso. El ruido de la lluvia bajó un punto, como si el cielo hablara más flojo. Por la tarde, el espolón de roca parecía una calle nueva, llena de casas recién estrenadas. Las tejedoras entraban y salían de sus bolsitas colgantes sin dejar de hablar entre ellas. Los martines pescadores probaban sus nuevos túneles de roca como si hubieran estado allí de siempre. Las gallinetas caminaban por los bordes, vigilando, sí, pero bastante más tranquilas. «Mira», susurró Kaya, «cuando no lo hacemos por ellas, sino con ellas, el gesto se queda». Aisha asintió en silencio. Le dolían los músculos, pero de esa manera buena que te recuerda que has estado donde tenías que estar. Mientras descolgaban algunas cuerdas que ya sobraban, Harún levantó el hocico. «Aquí hay un olor que no es de hoy», dijo. Aisha olfateó el aire. Lo notó también. No era olor de sangre, ni de fruta podrida, ni de tronco viejo. Era otra cosa, más fría. Siguieron el rastro unos cuantos pasos por la orilla. Entre el barro encontraron una cadena corta, gruesa y oxidada, medio enterrada. Cerca había unas marcas rectas, como si algo pesado con forma de caja hubiera estado apoyado allí. No eran huellas de pezuñas ni de zarpas. 2 patas, murmuró Aisha. y no de los nuestros. Zaya se acercó con los ojos muy abiertos. ¿Se han ido? ¿Van a volver? ¿Quieren agua? ¿Quieren piedras? Disparó, sin dejar hueco entre pregunta y pregunta. Nadie contestó, nadie lo sabía. Tara tocó la cadena con la punta de una pata, con el mismo cuidado con el que se toca a una serpiente dormida. Las cosas que no entienden el idioma del agua Dijo. suelen dejar cicatriz. Kaya miró las marcas rectas en el barro. Esto huele a prisa y a línea recta. Añadió. Aisha respiró hondo. Y nosotros somos más de curva y de tomarnos nuestro tiempo. Dijo. No vamos a convertir sombras en monstruos sin mirar antes.
Observaremos. Preguntaremos. Y si hay que mover algo, no lo haremos desde la rabia. Regresaron por el sendero alto, el que se había salvado mejor de la gran crecida. La lluvia aflojaba por momentos y dejaba en las hojas un brillo que casi sonaba. El bosque olía a cansancio y a estrenar, todo al mismo tiempo. Aisha pasó por delante de la ermita de bambú. La escoba seguía apoyada en el mismo sitio de siempre, como un guardián silencioso. En el marco de la puerta, alguien había dejado atado un trocito de hilo con 2 nudos, igual que el del primer día. Al lado del sendero, en el claro donde Aisha había plantado la semilla, la tierra estaba un poco más levantada en un punto. No se veía ningún brote, pero el suelo se abombaba como si algo, desde abajo, estuviera empujando despacio. Está trabajando, Dijo Tara. como tú. Esa noche, el espolón de roca brilló con muchas luces pequeñas. No eran luciérnagas, eran los ojitos de las crías que por fin dormían arriba, lejos del agua inquieta. Aisha se tumbó al pie del espolón, no como una guardia obligada, sino como una vecina más. No cerró la noche con un rugido, la cerró con una vigilancia tranquila, de esas que no buscan aplauso. Antes de dormirse, recordó la cadena en el barro, las piedras colocadas río arriba y el hilo con nudos en la puerta de la ermita. La sensación no era miedo, era como sostener un hilo entre los dientes, un hilo que pedía ser seguido al amanecer. Mañana. Susurró al bosque. Mañana veremos qué nombre tiene ese olor. La selva, que sabe mantener la intriga sin hacer daño, dejó caer una brisa justa. No fue promesa ni amenaza, fue su manera de decir «sigue». Y Aisha, con el lomo aún húmedo, pero el corazón más ancho, se dejó caer en el sueño, dispuesta a seguir siendo quien es, pero acompañada,